El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 3030-20, Discapacidad y Universidad. Panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad. Actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 10. Investigaciones sobre universidad y discapacidad. Mesa 2. Moderan Uriel Martínez y Lorraine Mercado. Con la participación de Raúl Calva Jacinto, de México, Maribel Paredes, Adriana Hernández y José Manuel Rizo, de México, Michelle Lapierre, Martín Hernández, Daniel Rodríguez, de Chile, y Javier Cortés y Josep Palomo, de España. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento por brindarme el espacio para poder presentar los avances de esta investigación. Esta investigación la realizamos la compañera Gabriela Díaz Segundo y su servidor para titularnos como licenciados en Ciencia Política y Administración Urbana. Bueno, como ya lo mencionaron, el título es Políticas Institucionales en las Universidades para Atención a Personas con Discapacidad, el caso de la UASM Plantel San Lorenzo Sonco. Bueno, para contextualizar un poco, tengo aquí unos datos de cuántas personas con discapacidad o con alguna limitación se encuentran en la Ciudad de México, que es alrededor de 1.703.827 personas, de los cuales a nivel nacional existen alrededor de 21 millones de personas con discapacidad o con alguna limitación, que en cifras sería el 16.5% de la población nacional. Les platico un poco del contexto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se crea en el año 2001. Actualmente cuenta con 5 planteles, 2 centros culturales, una sede administrativa, ofrece 19 licenciaturas o ingenierías, 7 posgrados y cuenta con 2 proyectos. El proyecto Letras Habladas y el proyecto Letras Señadas. Ambos atienden a estudiantes con discapacidad. Más adelante explicaré a detalle las tareas de cada uno de estos proyectos. Eh, Además, tomamos en cuenta de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una matrícula de 18.173 personas, de los cuales 377 son estudiantes con discapacidad, 183 mujeres, 194 hombres. Les platico un poco más del contexto de la universidad. Esta universidad no hace examen de ingreso. El modo de ingresar a esta universidad es por medio de un sorteo. Se inscriben en su página cada vez que realizas convocatoria. Eh, Coloca uno, tiene 2 opciones de colocar 2 diferentes carreras. Se hace el sorteo y a partir de ese sorteo se ingresa para que se homologuen a todos los estudiantes, tanto los que vienen saliendo de nivel medio superior, como los que ya tienen 2, 3, 5 años, hasta 10 años que dejaron de estudiar. En el primer semestre de inducción se toman materias básicas para que todos se pongan al corriente y al ingresar al primer semestre ya normal, ya todos tengan las habilidades correspondientes para que puedan continuar con sus estudios. Dentro de la justificación que retomamos para esta investigación, utilizamos que la discapacidad es una condición indistinta, ya que se puede presentar desde que uno nace o en cualquier etapa de nuestra vida. También retomamos que las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad no están garantizando una plena inclusión dentro de, en este caso, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También el derecho a la educación de las personas con discapacidad y pues las políticas de la Universidad Autónoma retoma y utiliza para garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son las políticas institucionales que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha implementado para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la institución? Nuestro objetivo general fue analizar las políticas públicas que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, específicamente las que plantea el San Lorenzo Tezonco, retoma como política institucional para garantizar una inclusión de las y los estudiantes con discapacidad. Dentro de nuestros objetivos específicos fueron los siguientes:
conocer si existía alguna política institucional que la universidad estuviera aplicando para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, verificar si las políticas que existen tienen funcionamiento adecuado y son retomadas por la universidad, identificar si las políticas institucionales están bien diseñadas y por tal motivo no están, identificar, perdón, que las políticas institucionales que no están bien diseñadas y por tal motivo no están siendo funcionales para la universidad, proponer puntos importantes para el desarrollo de una política institucional dentro de la UASM plantel San Lorenzo Tezonco para mejorar la movilidad y accesibilidad de los estudiantes y trabajadores con discapacidad y conocer las carencias estructurales de las estadísticas a los estudiantes con discapacidad. Dentro de nuestro capítulo 1 abordamos todo lo que es la metodología, fue método cualitativo. El periodo fue de marzo del 2020 a agosto del 2021. La ubicación del plantel San Lorenzo Tizonco de la UACM. La población que se entrevistó fueron 9 estudiantes, hombres o mujeres de distintos planteles que cursaban la licenciatura o ya eran egresados de esta institución con alguna discapacidad. Y a 2 representantes, uno del proyecto Letras Habladas y otro del proyecto Letras Señadas. Las técnicas fue el estudio de caso, la observación y la entrevista semiestructurada. El instrumento fue la guía de entrevista. Aquí hago mención que por motivos de la pandemia no pudimos tener acercamiento de manera presencial con los entrevistados y las entrevistadas. Por tal motivo utilizamos plataformas como Zoom o Google Meet para hacer las entrevistas. Dentro del capítulo 2, al que llamamos políticas públicas y políticas institucionales, analizamos qué es el concepto de política pública, política institucional, para poder entenderlo y desarrollarlo dentro de este contexto. Posteriormente, en el mismo capítulo, revisamos diversos autores y las etapas del ciclo de política pública que ellos mencionan. Nosotros retomamos las que nos consideramos más importantes y realizamos nuestro propio ciclo de política pública, en el cual tiene entrada a la agenda gubernamental, definición del problema, diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Posteriormente, revisamos los tratados internacionales, leyes, reglamentos a nivel nacional, local, institucional. En relación a las personas con discapacidad, utilizamos la pirámide de Kelsen y se viene representado, bueno, en la imagen que tienen frente. Posteriormente, en el capítulo 2, hicimos un breve recorrido de la concepción griega, cómo representaban ellos a las personas con discapacidad, la concepción romana y la concepción prehispánica, finalmente. Posteriormente revisamos diversos modelos para entender cuáles eran las características de cada uno de ellos, cuáles son los que se retoman en la actualidad, como es el modelo que utiliza la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el modelo social. En el capítulo 4, al que llamamos la accesibilidad en el ámbito educativo como un derecho de las personas con discapacidad, revisamos distintos conceptos como el de accesibilidad, barreras, diseño universal, para poder entender y analizarlo dentro de nuestra investigación. Posteriormente revisamos 2 programas universitarios que atienden a estudiantes con discapacidad, el de la UNAM y el de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Revisamos qué es lo que ellos están realizando dentro de sus instituciones para garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad. En el capítulo 5, el que llamamos aplicación de políticas públicas e institucionales en la UASM plantel San Lorenzo Tezonco, revisamos a detalle qué hace cada proyecto que tiene la universidad. Tiene el proyecto de letras habladas, ya les había mencionado, el de letras señadas y la coordinación de servicios estudiantiles. Todos estos se encuentran solamente en el plantel San Lorenzo Tezonco, que es donde yo estudié. Tiene otros 4 planteles, pero en esos 4 planteles no existe ninguna sede de letras habladas o letras señadas. Entonces, los estudiantes tienen que trasladarse de un punto hasta el plantel San Lorenzo Tezonco para poder, para que les brinden atención cualquiera de estos 2 proyectos. Lamentablemente, el traslado, por ejemplo, del plantel
Cuauhtémoc, ¿no? Le 2 horas y media. Entonces es una barrera más que se le pone a los estudiantes para poder acceder a estos servicios. El proyecto de Letras Habladas se crea en el año 2006. Este se crea a raíz de una asociación llamada Punto 6, la cual presentó el proyecto a el que era el entonces rector de la universidad, y se crea Letras Habladas. Este atiende a estudiantes con débiles visuales, ciegos y con discapacidad múltiple. En el caso de Letras Señadas, el programa piloto se crea en el año 2009, actualmente a 7 estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Cultura, y les brinda intérpretes de lengua de señas para que puedan tomar sus clases solamente en ese plantel y de esa licenciatura. Si quieren tomar de alguna otra licenciatura, lamentablemente todavía no tienen la opción, solamente en Comunicación y Cultura. En el área de Coordinación y Servicios Estudiantiles, que también atiende a estudiantes con discapacidad, las 5 o 6 ocasiones que tuvimos acercamiento con ellos para obtener información, no se nos proporcionó. Al buscar información dentro de redes sociales o de las páginas oficiales de la universidad respecto a esta área, tampoco encontramos información de sus actividades, por tal omitimos información de lo que ellos están haciendo en cuanto a sus actividades. Se nos está cortando un poquito tu audio. Sería conveniente que quizás quitaras tu video, tu cámara, para que te pudiéramos escuchar mejor. Gracias. Muchas gracias. Sí. Dentro del modelo de discapacidad que utiliza a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como ya les mencioné, a raíz de las entrevistas que realizamos a los encargados del proyecto Letras Habladas y Letras Señadas, nos indicaron que están apegados a modelo social y a derechos humanos. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su publicidad, menciona que es una universidad incluyente. Nosotros consideramos a partir de la investigación que no es una universidad excluyente, ya que sí admite a los estudiantes con discapacidad, porque no realiza una entrevista, un examen antes. Al momento de que sale el sorteo, ya cuando llegan a entregar sus documentos, pues ya es donde presentan si tienen alguna discapacidad y si necesitan algún ajuste razonable para poder continuar con los estudios. No es una universidad segregadora, ya que dentro de la escuela no se crean espacios exclusivos para estudiantes con discapacidad. Ellos interactúan con todos de manera regular, pero no llega a la característica de inclusión, ya que aún tiene distintas barreras que tiene que mejorar. Consideramos que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentra catalogada como una universidad integradora, pero que aún tiene distintas barreras que debe de eliminar para que se pueda llegar a una inclusión completamente. Dentro de la matrícula de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, eh, hasta el 2020 se tenían registradas 18,173 personas. De estas, el 2%, que son 377, son personas con discapacidad registradas. Tomamos en cuenta que no todas las personas que tienen alguna discapacidad lo presentan o lo indican al momento de su inscripción, y debe de haber un mayor personas estudiando dentro de los planteles, pero no están registradas todas. De estas, el 8% las atiende el proyecto de Letras Habladas, que son 32 personas, y el proyecto de Letras Señadas atiende al 7%. Es decir, que el 90% de los estudiantes con discapacidad, 338, no están siendo atendidos por ninguno de los dos proyectos. Algunas de las conclusiones que logramos identificar a raíz de nuestra investigación y que nos indicaban los entrevistados es que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con los proyectos, pero no se tiene una política institucional consolidada. No tiene ni un plan, no tiene el programa y no tiene la evaluación que requieren. Además de las indicaciones que nos hacían los representantes de los proyectos, es que una barrera importante pues es la asignación de presupuestos. Ellos pedían que no fueran proyectos separados, sino que se consolidara un solo proyecto donde el presupuesto asignado fuera mayor, pero en un proyecto que atendiera a la diversidad de discapacidades que se encuentran dentro de la universidad. Nosotros lo que hicimos a raíz de la investigación fue proponer diferentes características
para que se consolide una política institucional donde se incluya a un equipo interdisciplinario y a estudiantes con discapacidad para que en conjunto se pueda desarrollar esta política y se pueda consolidar la inclusión dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estas son Queda algunas de un las... minutito, perdóname por interrumpirte. Gracias. Estas son algunas de las referencias que utilizamos dentro de nuestra investigación y pues les agradezco su atención. Aquí están mis contactos por si quieren saber un poco más de la investigación que realizamos y muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, estimado Raúl. Muy interesante lo que nos presentas sobre el plantel San Lorenzo de la Universidad de la Ciudad de México para pensar las políticas institucionales ausentes. Muchas gracias. Recordamos a los asistentes que al final habilitaremos el chat para poner dudas y preguntas. Y ahora me permito presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es Maribel Paredes Molina. Ella es licenciada en psicología por la FES Iztacala de la UNAM, maestra en teoría psicoanalítica por el CIEP, cursó una segunda maestría en psicoanálisis y cultura en la Escuela Libre de Psicología Puebla. Actualmente es estudiante de doctorado en teoría e investigación psicoanalítica en la Escuela Libre de Psicología. Es miembro de la Red Internacional de Investigadores y Participantes de la Integración e Inclusión Educativa. Funge como coordinadora operativa de la Comisión Institucional FES Incluyente desde su fundación en 2019. De igual forma, es responsable del Laboratorio de Innovación Educativa para la Enseñanza de Psicología Social, creación de materiales bajo los criterios de diversidad de aprendizaje financiado por la TEGAPA. Ella nos presenta su ponencia Imposibilidades del Diseño Universal, una reflexión desde la docencia universitaria. La escuchamos, estimada María. Gracias, Uriel. Buenos días a todos. Reiterarles nuestro agradecimiento por permitirnos compartir algunas de las reflexiones que son producto de este proyecto que mencionaba, que es un proyecto PAPIT, en el que un grupo de compañeros y estudiantes de la carrera de Suayet Psicología en Iztacala, pues nos embarcamos en esta nueva empresa y más que mostrarles lo que hemos hecho o lo que sugerimos como técnicamente que se haga, nos interesó mucho poder compartir más desde el punto de vista reflexivo las dificultades con las que nos hemos topado a la hora de realizar este tipo de materiales. Voy a compartir una imagen. Se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Y me voy a permitir dar lectura porque no quiero que se me vaya el tiempo y no termine de comentarles. Bueno, quiero empezar con una cita de Amanda Bax, que es una activista en defensa de la neurodiversidad. Y dice, encuentro, por cierto, muy interesante que fracasar en aprender tu lenguaje es visto como un déficit, mientras que fracasar en aprender el mío es visto como muy natural. Que gente como yo sea vista como misteriosa y confusa, en vez de admitir que son ellos mismos los confundidos y no la gente autista o con otra discapacidad cognitiva. Bueno, en el marco de la necesidad de desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje que tengan como eje rector los principios de la inclusión educativa y que construyan una dinámica que considere la diversidad de aprendizajes de los alumnos, el presente trabajo plantea un análisis de las problemáticas presentadas en las distintas etapas de la creación de materiales digitales de diseño universal, mismas que por la complejidad de tal empresa son de índole teórico, epistemológico, metodológico, técnico en el escenario institucional educativo.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el principio de universalidad significa que todos tenemos derechos solo por ser humanos, independientemente de nuestras situaciones, características particulares, de dónde vivamos o de quiénes seamos. En este sentido, Cipollone se pregunta si es posible realmente llevar a cabo una inclusión educativa y concluye en que si apostamos a una verdadera escuela inclusiva, no debemos colocarle ningún adjetivo a educación. Deberíamos llamarla simplemente educación. Y es que para este autor, la problemática radica también en el hecho de pensarla diferenciada para unos y otros y no de actuar para todos los estudiantes. Convertir este principio ético en una virtud en la práctica educativa, en la compleja red de relaciones de la educación y en particular en la creación de materiales educativos digitales, inicia como un conflicto que obliga a reconocerse en la diferencia. Esforzarse en identificar que el ámbito educativo tiene diferentes dobleces, matices y texturas que impactan en las interacciones, y el reto que supone convertir códigos y modos de comunicarse para hacer del conflicto un escenario en que afectarse se realice con hospitalidad, aunque incomode o duela. Como menciona Rancière, la política es en primer lugar el conflicto acerca de la existencia de un escenario común, la existencia y la calidad de quienes están presentes en él. En el proyecto que este grupo de docentes y estudiantes ha emprendido, nos encontramos que la universalidad se soporta en el diseño universal, por lo que es necesario explicar qué se ha considerado como diseño universal. El concepto se ha empleado primeramente en el diseño físico de objetos, sobre todo en el diseño industrial y la arquitectura, pensando en espacios físicos y objetos accesibles y adecuados para cualquier persona. Pero en el campo de la educación se refiere no solo a la accesibilidad necesaria para todas las personas, sino que supone pensar de un modo verdaderamente universal, ya que tiene en consideración las posibles necesidades de todo el estudiantado a la hora de diseñar e impartir la enseñanza. Es un acierto lo que han señalado diferentes autores en relación a que el diseño universal posibilitaría a todos los estudiantes el derecho a una educación que les permita acceder adecuadamente a los contenidos. Reconocemos la importancia de establecer principios para lograr el diseño universal, tales como considerar las múltiples formas de representación de la información, las diversas formas de acción y expresión del pensamiento para demostrar el aprendizaje y la implicación singular de cada estudiante en su despliegue de estrategias para aprender. Esto según López en 2020. Sin embargo, en nuestro andar hemos identificado los límites de las TIC de que se disponen para crear los materiales audiovisuales, lo que dificulta la representación de la información, primer principio. Podemos afirmar que el tener diversas formas de representar la información implicaría un trabajo extraordinario por parte de los docentes para la elaboración de materiales escritos, de audio, de video, con subtítulos, y estamos convencidos que hay muchos profesores, estudiantes y otros agentes interesados en participar en el desarrollo de estas estrategias. Sin embargo, los apoyos institucionales no hacen justicia a ese interés colectivo. En relación al segundo principio, la participación activa en asesorías y recomendaciones nos ha llevado a identificar qué características interactivas son necesarias en los materiales educativos que estamos desarrollando, considerando no solo la comunicación y esquemas de contenidos temáticos, sino la posibilidad de que los estudiantes puedan relacionarse con otros agentes con los cuales generar lazos de colaboración. Por último, respecto al tercer principio, pareciera que la implementación de las dos anteriores generaría una mayor implicación por parte del estudiantado. ¿Pero será así? Nuestra experiencia ha transcurrido entre el conflicto y la afectación para construir un escenario en común, escucharse, generar el desacuerdo para lograr la ruptura de esa posición experta epistemológica que indica al otro lo que necesita, que presupone su deseo, capacidades, medios y fines. Posición experta que, huyendo a la afectación, procura evitar el sufrimiento suyo y o del otro, prescribiendo recetas y soluciones desde la expertise diagnóstica estandarizante. Tal y como lo comenta Scliar, en la formación de las maestras y maestros se observa la tendencia a privilegiar mucho más la imagen de un docente que sepa hablar sobre el otro, acerca del otro,
pero que no conversa con el otro y mucho menos deja que los otros conversen entre ellos mismos. El conflicto de este escenario común obliga a romper con la caricatura del estudiante pasivo, que espera el conocimiento y que lo obtendrá o no de acuerdo a su mérito personal. Obliga a cuestionar justamente el escenario educativo y la posibilidad de transmisión del conocimiento. Por ello, lo cuestionamos en términos de imposibilidad. Estas imposibilidades teórico-epistemológicas y metodológicas que se traducen como dificultades para la concreción del diseño universal son más perceptibles en la dimensión técnica, que en ocasiones son imposibles de sortear o son dependientes del avance de las TIC. En nuestra experiencia en la creación de materiales audiovisuales, podemos corroborar las dificultades antes descritas. Además, la dificultad en cuanto al acceso económico para adquirir, por ejemplo, licencias de las mejores aplicaciones y o software especializado o sus versiones completas que son de paga, así como el imperativo de transmisión de conocimiento, evitando la saturación de información en los videos para que sean pedagógicos, además de visualmente estéticos para que sean atractivos y motivantes para los estudiantes. Todo ello sin caricaturizar u ofrecer una versión peligrosamente simplista de los contenidos temáticos. En el trecho que hemos recorrido con el proyecto de creación de materiales audiovisuales para enseñanza de la psicología social, iniciamos respondiendo a demandas institucionales, como todo proyecto, con ideas preconcebidas. Por ejemplo, identificamos dos posturas epistémico-pedagógicas, una asistencial especialista, que supone una normalidad a la cual los sujetos deben adaptarse. Esta lógica asistencial entiende su labor como ayudar a que los sujetos se adapten a las condiciones normales a través de tratar que a quien se considera desfavorecido, en desventaja, discapacitado, en situación de vulnerabilidad, etcétera, aumente sus habilidades para que ascienda al terreno en que pueda ser reconocido como normal, buen estudiante, buen aprendiz, un humano con pensamiento, como invita a cuestionar Amanda Bax. Por otro lado, reconocemos una postura de autonomía, en el que los sistemas educativos han de construir las condiciones para que todos puedan continuar su desarrollo académico. Hay más aspectos que tendrán que solventarse y es imperativo que más agentes educativos se involucren. En dicha postura autonómica, hemos procurado sostener el trayecto de este trabajo ante su complejidad, acompañándonos en la reflexión de actores diversos cuyo objetivo en común es pensar la diversidad desde la posibilidad y no desde la discapacidad. Entre estos actores diversos nos encontramos con colectivos con trabajo en la inclusión y académicos con experiencia en el campo. El diálogo con ellos ha sido parte imprescindible para la comprensión de la experiencia, caminar preguntando, como dijeran los zapatistas. Este cuestionamiento nos ha posibilitado crear las condiciones metodológicas para la construcción de dichos materiales, enfatizando la importancia de la renuncia al lugar de experto en la elaboración de este tipo de material educativo, reconociendo que su elaboración debe incluir a las personas que harán uso de él, desde el diseño mismo, en su calidad de expertos, pues al final ellos son quienes pueden dar cuenta de las dificultades de acceso al material educativo. Ha sido preciso interpelar la trampa de la disciplinariedad, que supone que un grupo de expertos con un saber sobre lo que el otro requiere sería el encargado de cristalizar las buenas intenciones del diseño universal y considerar a los estudiantes solo como participantes al modo experimental, los beneficiarios al modo asistencialista de dicho diseño. En todo caso, nos vemos seducidos por una postura indisciplinaria para guiar nuestro quehacer. Consideramos que esto es una tarea compleja, que implica mirar la problemática desde la diferencia, en la que se vuelve indispensable volver sobre los propios pasos en el proceso de construcción, detenerse y reconfigurar el proceso, de modo que se atenúen las dificultades teóricas, metodológicas, epistemológicas, técnicas e incluso institucionales que atraviesa la puesta en marcha de creación de materiales educativos con criterios de diseño universal.
Materiales que se llamen como se llamen, tendrían que surgir como resultado del trabajo con los estudiantes que van a usarlos, reivindicarlos como estudiantes y no como beneficiarios, como agentes y no como tutorados o subalternos en el escenario educativo. Cultivar una postura ético-pedagógica basada en la escucha de la diversidad de formas de aprender, para comprender e ir generando las condiciones pedagógicas, tecnológicas y actitudinales necesarias para generar hospitalidad a la alteridad en los entornos educativos. La producción de materiales de acceso universal son un símbolo de dicha hospitalidad. Aprender, enseñar a vivir unos cerca de otros, vivir entre otros. ¿Trata la educación de otra cosa? Si la educación trata de la vida con otros, significa que concierne a los modos de lazo de los sujetos entre sí, del sujeto con los enigmas y con el secreto que logra descifrar de ellos, dejándolos intactos. Esta es una cita de Frigeiro en el 2006. Muchas gracias. Maribel, muchísimas gracias por tus valiosas reflexiones sobre el diseño universal en contextos universitarios. Y bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente participante, que se llama Michelle Lapierre. Ella es doctora en estudios interculturales en la Universidad Católica de Temuco, Chile. Tiene un máster en salud pública comunitaria y es terapeuta ocupacional. Forma parte del grupo de trabajo CLACSO, Estudios Críticos sobre Discapacidad, y es integrante núcleo de Estudios Críticos sobre Discapacidad, Diversidades y Disidencias Funcionales en la Universidad de Chile. Asimismo, es integrante núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos en la Universidad Católica de Temuco. También es asistente de investigación para la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de Chile y coordinadora del reporte Audiencias Discapacidades. Sus líneas de investigación son estudios críticos sobre discapacidad, discapacidad y feminismos, discapacidad en pueblos indígenas, activismos de la discapacidad, educación superior inclusiva y capacitismo. Michelle nos viene a compartir junto con Martín Hernández Oces y Daniel Rodríguez Marconi la ponencia titulada Educación Superior Inclusiva durante la pandemia de COVID-19, perspectiva de los estudiantes universitarios en situación de discapacidad. Bienvenida, Michelle. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación en primer lugar en modo completo. Ahí está, se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Este es un trabajo que no hice yo sola, sino que también con Daniel Rodríguez, de profesión fonoaudiólogo y estudiante del doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar, y con Martín Hernández Oces, de profesión profesor de Educación Física y doctor en Metodología de la Investigación. Bueno, se titula Educación Superior Inclusiva durante la pandemia COVID-19, perspectiva de los estudiantes universitarios en situación de discapacidad. Es un estudio cuantitativo y vengo a compartir con ustedes los resultados. Primero que todo, quisiera saludarles. Yo vengo de una ciudad en el sur de Chile llamada Temuco, más o menos a 8 horas en auto de Santiago hacia el sur. Es un lugar bastante frío, aún en verano. Tenemos muchas montañas, muchos volcanes, bosques muy preciosos como el que aparecen ahí en la fotografía, y también somos la ciudad con la mayor cantidad de pueblos indígenas en el país, en particular del pueblo indígena mapuche, así que es un territorio intercultural muy diverso y eso es muy positivo para este tipo de estudios también, donde estamos hablando de diversidades. Así que les saludo desde Temuco y les traigo también el abrazo afectuoso de las otras 2 personas que compartieron conmigo este estudio. Bueno, para poder realizar la investigación, primero que todo nos preguntamos si los estudiantes de educación superior con discapacidad, cómo ellos han percibido la educación superior recibida en la pandemia, durante la pandemia por COVID-19 en Chile, si realmente la han percibido como inclusiva o no. Esa era nuestra principal preocupación al momento de poder hacer este estudio.
En relación a esto, realizaré una pequeña introducción y encuadre teórico para ir después a los resultados directamente. Es importante señalar que en Chile solo el 9% de las personas con discapacidad alcanzan estudios superiores, a terminar estudios superiores, en comparación con el 20% de la población general. Esta brecha en el acceso puede explicarse por distintas razones, pero las más relevantes tienen relación con el lugar que ocupa la discapacidad en la sociedad, la cual se encuentra vinculada principalmente con el campo de la salud y de la rehabilitación, tanto por parte de las políticas públicas como también así observado por la sociedad civil, en cuyo imaginario la discapacidad se encuentra patologizada, medicalizada y sujeta a rehabilitación y normalización. La incorporación del modelo social ha sido súper relevante en esta lucha, sin embargo sus implicancias todavía siguen siendo mayormente académicas que políticas, y por eso estas brechas todavía persisten. La llamada educación superior inclusiva, si le pudiésemos dar un nombre, es un proceso que puede ser comprendido desde distintos enfoques. Tradicionalmente se ha pensado como un proceso que se desarrolla dentro de los espacios de educación superior y que integra a toda la comunidad educativa en pos de realizar los ajustes razonables, accesibles y apoyos personalizados orientados a la equiparación de oportunidades para que los estudiantes puedan formarse profesionalmente. Sin embargo, la educación superior inclusiva tiene muchas otras aristas desde las cuales observarla, de acuerdo a los planteamientos filosóficos, epistemológicos, ético-políticos y de sentido de justicia, desde el cual se enuncia la inclusión. Considerando este complejo panorama en relación a la educación superior inclusiva en Chile, la reciente pandemia por COVID-19 ha puesto la situación todavía aún más difícil, debido a que las instituciones se vieron forzadas a modificar la modalidad educativa hacia la educación a distancia. La mayoría de las investigaciones actuales sobre esto coinciden que la educación a distancia actual es más bien una educación remota de emergencia, más que una educación a distancia. Y esto le añade otras dificultades, porque en contextos de emergencia siempre existen prioridades contextuales relacionadas con sobrevivencia, servicios básicos, acceso a garantías de orden y control, por sobre otras como la inclusión. En este escenario creemos que la educación superior inclusiva ha enfrentado desafíos muy importantes para mantenerse dentro de la educación a distancia de emergencia y que estos desafíos los han enfrentado las instituciones, los docentes, pero por sobre todo los y las estudiantes. La educación a distancia no debe carecer de procesos inclusivos, sin embargo, las difíciles condiciones en que se ha levantado la educación de emergencia, la educación remota de emergencia, hace prever que las prácticas inclusivas no han sido priorizadas, pues lo urgente no siempre deja espacio para lo importante. A través de esta investigación nos preguntamos si la emergencia sanitaria tiene un lugar para la educación superior inclusiva. Para hacer un pequeño, muy breve encuadre teórico, en el año 2016, el informe sobre educación superior en Iberoamérica reconocía que un componente frecuentemente olvidado en los análisis sobre equidad en la educación superior es el relativo a las políticas y mecanismos eficaces para la inclusión de personas con discapacidad, lo decía el informe. Además de ser un grupo olvidado en las grandes discusiones políticas sobre educación superior, en términos de estructura política, cuando es tratada se suele reducir a discusiones sobre el acceso al sistema educativo y el diseño accesible de los espacios. Si bien estos elementos son relevantes, no aseguran una educación superior inclusiva por sí solos. En el año 2019, un estudio nos reveló que existía un florecimiento de iniciativas inclusivas en las universidades chilenas. Sin embargo, esto no siempre se traducía en políticas estructurales y a largo plazo. Definir lo que comprendemos por educación superior inclusiva, como mencionaba anteriormente, es complejo, pues el concepto mismo de inclusión se encuentra desde hace muchos años en severos cuestionamientos por parte de los académicos, de las instituciones y por sobre todo de los movimientos sociales de las personas con discapacidad. Para ello, para esta investigación sostenemos que la educación inclusiva es un proyecto ético y como tal debe cumplir una serie de atributos que reflejan procesos de justicia y derechos en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Estos atributos no se enfocan únicamente en grupos específicos, sino que comprenden la inclusión como una acción de toda la institución y un derecho transversal. Sobre esto, las instituciones de educación superior que adoptan un enfoque inclusivo se adscriben a un nuevo paradigma que exige transitar desde una mirada del sujeto estudiante al sujeto persona. Lo anterior implica avanzar desde la construcción curricular como eje articulador de la labor formativa hacia la construcción de experiencias estudiantiles, es lo que nosotros apostamos, ¿cierto?, en nuestra definición, que involucran además del currículo
currículo los espacios de aprendizaje, de ocio y de participación en la vida universitaria y los servicios estudiantiles, impactando su calidad de vida en general. Bueno, así entendemos que la discapacidad no puede ser un tema técnico o un tema único cuando hablamos de educación superior inclusiva para los estudiantes en situación de discapacidad. De acuerdo a esto, consideramos que la inclusión aborda aspectos muy diversos en las instituciones de educación superior y debe valorar las diversidades de los estudiantes y el rol central que tienen las propias instituciones educativas en nuestras sociedades. Las políticas inclusivas en las instituciones de educación superior no pueden implementarse sin considerar las inequidades históricas e interseccionales de la población con discapacidad, entre ellas la precariedad del sujeto de discapacidad en Latinoamérica y las dificultades para su participación plena como un sujeto de derecho. Así, la universidad inclusiva no debe reducirse únicamente a disminuir brechas de acceso, levantar apoyo técnico especializado o crear aulas accesibles, sino que debe ser un espacio que se construya una cultura institucional, donde participen todos los miembros de la comunidad educativa, generando un espacio donde realmente se formen profesionales y personas preparadas para aportar a la justicia social y se viva una experiencia universitaria inclusiva que supere el avance en la malla curricular. La actual situación sanitaria ha sido un ejemplo lamentable de cómo puede afectarse la comunidad educativa transversalmente por una situación en particular y ha desafiado enormemente las políticas y luchas por la equidad, el reconocimiento, la inclusión y la justicia. Este estudio espera poder reconocer la experiencia de los estudiantes sobre la educación inclusiva desde el planteamiento complejo de inclusión sobre el cual he hecho mención. Bueno, entonces, en esta situación de pandemia, ¿cómo hemos avanzado en esta propuesta de estudio? En primer lugar, tenemos un diseño, hemos hecho un estudio cuantitativo, ¿cierto? Con un diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo, un muestreo no probabilístico y voluntario. Los estudiantes que han entrado y cumplido los criterios de inclusión son estudiantes de educación superior que tengan algún tipo de discapacidad, de cualquier tipo, y que recibieron clases a distancias en cualquier momento del periodo de confinamiento en Chile. Se recolectaron los datos a través de una encuesta y el análisis se hizo a través de estadística descriptiva. Bueno, ¿qué nos dicen los resultados? En primer lugar, para poder caracterizar la muestra, el total de estudiantes que contestó la encuesta fue de 90 personas, con un promedio de edad de 26,6 años. En cuanto al género, prácticamente todos, casi todos eran mujeres, el 86,7% se reconocen de género femenino y el 13,3% masculino. El 40% presentaba discapacidad física y el mismo porcentaje, también 40% sensorial, mientras que las otras discapacidades estaban menos representadas. El 33% se encuentra cursando el primer año, el 20% cuarto año, el 20% quinto año y el 13,3% educación continua o posgrado. El 60% de los estudiantes estudia carreras del área de la salud, y mientras que el 13,3% del área de las humanidades y también el mismo porcentaje en ciencias sociales. El 73,3% tiene rol de trabajador, dueño de casa o persona que tiene que ejercer labores de crianza, además del rol de estudiante, lo cual es un porcentaje tremendo de roles compartidos. En cuanto a los resultados sobre la categoría de salud y bienestar, que son nuestra primera categoría que evaluamos, el 53,5% consideró que su salud se mantuvo igual durante la pandemia que como estaba antes de ella, mientras que el 40% consideró que su salud empeoró. El 93,3% señala no haber tenido COVID-19 durante este tiempo y el 73,3% indica haberse vacunado. En cuanto a las reacciones o síntomas negativos producto de la experiencia de clases online durante la pandemia, el 86,7% de ellos indicó presentar estrés, 80% frustración, 80% ansiedad, 53,3% temor, 53 también 3% angustia y 40% síntomas de vergüenza, sentimientos de vergüenza. En cuanto a los síntomas positivos experimentados por la experiencia de las clases online, el 66,7% presentó interés, el 26,7% altas expectativas, el 26,7% tranquilidad y un 20% de los estudiantes señaló no experimentar ningún síntoma positivo a partir de esta experiencia. En cuanto a la categoría de apoyo recibido o apoyo necesitado por parte de los estudiantes, el 60% señala nunca haber recibido apoyo de los docentes y el 20% indica que lo recibió permanentemente.
El 20% que el apoyo recibido de forma espontánea por parte de ellos fue muy poco. En cuanto a las dificultades para aprender el uso de las plataformas virtuales, el 46,7 indicó que le costó demasiado y regular, mientras que el 53,3 señaló que no le costó nada o muy poco. En cuanto a la necesidad de ayuda en casa o en el trabajo para usar las plataformas virtuales, el 66,6 indicó no haber necesitado nunca ayuda en este contexto o muy pocas veces, mientras que el 33,4 que lo necesitó regularmente o muchas veces. En cuanto a la categoría de metodología de enseñanza a distancia, bueno, primero en relación a los aspectos técnicos para posibilitar esta metodología, la mayoría de los estudiantes, el 50% indicó usar plataforma Zoom en sus instituciones y comunicarse principalmente por correo electrónico con los docentes. El 30,8 usaba alguna ayuda técnica para poder conectarse a las clases online, o sea, un tercio prácticamente de los estudiantes, siendo en su mayoría discapacidades sensoriales. El 85,7% dispone de Wi-Fi en su casa, pero solo el 46,7% la consideró estable y el 50% la consideró suficiente para las actividades digitales que le proponía la universidad. En cuanto a su manejo de tecnología previo a la pandemia, el 66,6% lo consideraba regular o malo y actualmente el 46,7% lo sigue considerando regular o malo, su manejo particular. En cuanto a las metodologías de enseñanza teórica, la estrategia mejor evaluada en cuanto a la experiencia online fueron las actividades asincrónicas en actividades de enseñanza, por ejemplo, ver videos grabados o leer textos, pero las videollamadas sincrónicas de tutorías individuales también fueron muy bien evaluados o los grupos pequeños. Las videoconferencias de curso completo fueron muy mal evaluadas. Las metodologías de enseñanza práctica, la estrategia mejor evaluada fueron los trabajos grupales fuera del horario de clases, así como hacer cuestionarios o tareas en la plataforma, y la peor evaluada fueron los trabajos grupales en horario de clases. En cuanto a las metodologías de evaluación, las estrategias mejor evaluadas fueron las pruebas online fuera del horario de clases, siguiendo la línea, ¿cierto?, de las evaluaciones asincrónicas, y las peores evaluadas fueron las sincrónicas. En cuanto a la participación en otras actividades de formación integral, en la universidad durante este tiempo el 53,3 no participó de ningún tipo de otra actividad de formación integral. Del resto de los estudiantes que sí participaron, el 13,3 participó en cursos de idiomas y el 13,3 también en actividades de reflexión, meditación o autoayuda. La última categoría corresponde a las conclusiones que tiene el estudiante sobre el proceso. En relación a si las plataformas que usa la universidad son apropiadas para personas con discapacidad, se las considera inclusivas, el 66,7 las considera apropiadas o muy apropiadas, y el 33,3 poco o nada apropiadas. En cuanto al grado de inclusividad de las clases a distancia durante la pandemia, el 40% las considera nada o poco inclusivas, mientras que el 60% las considera inclusivas o muy inclusivas. En cuanto a el grado de beneficio de las clases a distancia, el 53,4 las evalúa como beneficiosas o muy beneficiosas. Y ante la pregunta de cómo le gustaría que fueran las clases después de la pandemia, el 53,3 señala que le gustaría volver al formato presencial anterior. Y el 40% señala que le gustaría un formato principalmente presencial, pero con un porcentaje de clases online, o sea, un formato híbrido. En los últimos gráficos, en cuanto a las dificultades que presentaron durante el periodo de clases online, el 60% tuvo problemas emocionales que le dificultaban el estudio, 60% de los estudiantes. El 53,3 problemas con la señal de internet, el 40% problemas con el espacio físico en su casa, que fuera un espacio confortable, el 40% problemas con el equipo tecnológico, ya sea computador, tablet o celular, y el 26,7% problemas con la familia o los compañeros de vivienda que no apoyaban su proceso. En cuanto al aprendizaje o competencias que no pudo lograr, el 80% señala que no logró el aprendizaje práctico, el 53,3% señala que el aprendizaje en profundidad no fue logrado, el 46,7% señala que no logró autoconfianza en este proceso y seguridad, por ejemplo, para opinar y hablar, y el 40% que no fue capaz de lograr una formación integral. La evaluación general de la experiencia de los estudiantes sobre su proceso inclusivo, sobre lo inclusivo de su proceso, el 53,3 consideró la experiencia de clases online peor que su experiencia de clases previas, y el 33 la consideró mejor que su experiencia de clases previas. Por lo tanto, en modo de conclusiones, algunas de las conclusiones más relevantes de este estudio hacen referencia a la presencia muy numerosa de síntomas negativos experimentados durante el proceso que ha llevado las clases online, tales como estrés, frustración, ansiedad, angustia, los cuales pueden impactar la estabilidad emocional, la salud mental y la salud física de los estudiantes. También su desempeño estudiantil y su experiencia estudiantil.
En cuanto al apoyo recibido, un alto porcentaje de los estudiantes recibió apoyos de centros especializados dentro de su universidad, lo cual es una realidad muy importante que revela las luchas que se han dado dentro y fuera de las instituciones para contar con este apoyo. Sin embargo, un porcentaje muy bajo de los estudiantes consideró a sus profesores como un apoyo importante en este proceso, lo cual ciertamente es un gran desafío. En cuanto al nivel de manejo de tecnologías antes y después de la pandemia, esto demuestra no haber cambiado mucho a pesar de tener más de un año de experiencia de clases online. Esto puede deberse al aprendizaje automático de algunas funciones muy selectivas en el uso de la tecnología que impiden que el estudiante se sienta confiado ante habilidades tecnológicas más transversales. En relación a las metodologías de enseñanza, es claro que las experiencias de metodologías sincrónicas han sido mal evaluadas, tanto para enseñanza como para evaluación, mientras que las asincrónicas, tanto individuales como grupales, son preferidas por los estudiantes. Es preocupante que la mayoría de los estudiantes no realicen otras actividades de formación integral en la institución. Es comprensible que la implementación de la educación a distancia haya puesto estas actividades en un lugar más atrás en las prioridades, pero para tener una educación realmente inclusiva también necesitamos la formación integral. Y finalmente, en cuanto a las conclusiones del estudiante después de todo este proceso vivido y que está viviéndose todavía, en general la evaluación de las clases online resulta buena y un porcentaje considerable de ellos sugiere su mantención en un formato híbrido. Si bien no todos ellos recibieron apoyo para la inclusión, sí consideran que el formato online tiene ventajas y características para considerarse inclusivo. Estos elementos representan desafíos para la comunidad educativa en pos de llevar la inclusión de la educación superior a un nivel que integre formatos híbridos, aprenda de esta experiencia y construya nuevos mecanismos de forma participativa de los estudiantes. Sabemos que la educación a distancia y de emergencia e-learning no debe carecer de los procesos inclusivos, sino todo lo contrario, y que hemos podido reconocer que la educación a distancia de emergencia no debe dejar de lado estos procesos en pos de atender solamente la emergencia. Existen numerosas características del formato online que pueden ser aprovechadas si son bien Michelle, pensadas. perdón, te ¿Sí? queda un minuto. Ok, estoy cerrando, gracias. Que pueden ser aprovechadas si las pensamos de una forma accesible, y la intención, por lo tanto, es construir una buena experiencia universitaria de una perspectiva de derecho, atendiendo también a los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Agradecemos tu intervención. Y ahora vamos a dar paso a la cuarta exposición del día. No sin antes mencionar que en este momento el chat se habilita para que los asistentes puedan colocar sus dudas, preguntas y las vayamos recopilando. Les agradecemos, por favor, especificar a quién va dirigida la pregunta para facilitar que se puedan responder. Y bueno, ahora continuamos con Javier Cortés Moreno. Él es doctor en trabajo social, máster en accesibilidad y diseño para todos, máster en autonomía personal, personal docente e investigador de la Universidad de Jaén, director del Certificado de Formación Universitaria en Personal de Apoyo a Empresas y Organizaciones 2017-2021, formación para la inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual, patrocinada por Fundación 11 a través de los programas Universidad, director del Diploma de Posgrado e Intervención y Apoyo Sociolaboral, preparador laboral y tutor de empleo con apoyo 2018-2021 y codirector del curso de formación de PDI, habilidades y estrategias docentes para la formación de personas con diversidad 2019-2021. Él nos viene a presentar en coautoría con Joseph Palomo Cazorla la ponencia titulada Identificación de los factores sociales condicionantes en el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en las universidades. Lo escuchamos, estimado Javier. Muchas gracias, Auriel. Muchas gracias a toda la organización del Congreso. Creo que me veis bien, me escucháis, ¿verdad? Y la pantalla se está compartiendo bien, ¿verdad? Como decía Auriel, esta ponencia que presentamos es el inicio de una investigación que estamos llevando a cabo los profesores de la Universidad de Jaén y de la Universidad Oberta de Cataluña, Josep Cazorla y yo, y en concreto pues hemos pensado en
Estamos estudiando, ¿no?, identificar cuáles son los factores sociales que están condicionando el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en la universidad. El siguiente esquema es el que vamos a llevar a cabo para realizar la ponencia. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción con datos importantes que justifican la investigación. Y en segundo lugar, veremos pues, una radiografía del contexto de las personas con discapacidad en España y cuál es su presencia en el contexto universitario. La raíz del trabajo va a ser identificar en primera instancia cuáles son esos factores que creemos que están condicionando ese acceso, esa permanencia, incluso el salir y tener su titulación en las universidades españolas. Y por último, creíamos conveniente también que, a pesar de que sabemos que es un fenómeno social negativo para las personas con discapacidad, también tenemos que dar cuenta de las acciones positivas que se están desarrollando en España y que poco a poco pues, hay que seguir continuándolas para que se vaya avanzando el paso. Como vemos, todas las personas que estamos aquí presentes en el Congreso somos conscientes que el derecho a la educación es un derecho que está reconocido en tratados internacionales, en la Agenda 2030, tanto el Objetivo del Desarrollo Sostenible y específicamente en nuestra Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. También a nivel nacional, aquí en España, también hay un respaldo en cuanto a la educación y sobre todo a efectos de educación inclusiva, ¿no? Tenemos nuestra ley para la mejora de la calidad educativa y ya específicamente en educación superior, nuestra ley de universidades, que en un futuro se va a modificar también. En ese sentido, al final, nuestra normativa pues, va casi por delante, digamos, a lo que es la realidad, ¿no? Luego la realidad, hablamos mucho de educación inclusiva, pero realmente cabe preguntarnos si en la actualidad estamos llevando a cabo una plena inclusión en igualdad de condiciones, ¿no? Vemos que sí, que van existiendo propuestas para fomentar esa educación inclusiva, pero que a veces incluso confundimos ese modelo y todavía estamos implantando un modelo integrador en lugar de efectivo, de inclusivo. También creemos que todavía no se están analizando con efectividad el grado de implantación de estas acciones, ni se analiza si a largo plazo el efecto que están teniendo, el impacto. Estamos viendo, encontramos que hay mucha brecha educativa y carencia en los sistemas de enseñanza-aprendizaje, en los que perpetúan desigualdades sociales, discriminaciones y no se suelen adaptar a las personas con discapacidad. Ahí que detectemos que las personas con discapacidad están teniendo muchas dificultades en completar su educación superior y que muchas veces, lamentablemente, se ven obligadas casi a renunciar a su derecho, ¿vale? Por las barreras que habitualmente están encontrando. Datos que hemos visto que casi todos los ponentes de España creo que hemos hecho referencia al informe de la Fundación Universia, es un dato muy revelador y muy impactante. Todavía la presencia de las personas con discapacidad en España es muy reducida en nuestras universidades, tan solo está representando el 1,5% del total de los estudiantes. Se puede ver también, es muy revelador, la brecha educativa, cómo es sorprendente y tampoco sorprende a la vez que las personas con discapacidades traten de realizar sus estudios universitarios a través de las universidades a distancia o online, ¿no? Por ejemplo, el 1% lo cursa los estudios presencialmente frente al 5,6% que está matriculado en universidades de formación a distancia. En el segundo apartado, como decía, para que nos hagamos una idea del contexto a nivel español de las personas con discapacidad, representan un 6,9% del total de nuestra población. Ahí no hay apenas diferencia entre hombres y mujeres, ligeramente superior la tasa de hombres que de la de mujeres, y con respecto al tipo de discapacidad hay mayor presencia, las discapacidades físicas, sobre todo en cuanto a la esclerosis y articulaciones, pero también no debemos olvidar otras discapacidades a nivel sensitivo, ¿no? Visual, intelectual, que también hay un porcentaje alto. En cuanto a los intervalos de edad, sí creemos que es interesante tener conciencia de estos datos. ¿Por qué? Porque en menores de 7 años quizás es menos, es un 1%, pero si añadimos el porcentaje de población de jóvenes entre 18 y 34 años, que representa un 6,9%, más el porcentaje de 35 a 64 años, que es un 43,5%, vemos que si juntamos esos dos intervalos de edad del colectivo,
nos encontramos con más del 50% de la población con discapacidad que realmente está en edad activa, en una edad comprendida entre los 18 y 64 años, con lo cual es una edad idónea para estar cursando todavía estudios universitarios o incluso estar trabajando. En el contexto universitario, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la radiografía que nos encontramos? Que todavía el nivel educativo que tienen las personas con discapacidad en esta edad activa a la que hemos hecho referencia es notablemente inferior a las personas sin discapacidad. Entre la población en general, el porcentaje de gente sin estudios realmente es mínimo, mientras que entre las personas con discapacidad alcanza el 5,1%, ¿vale? Con lo cual supone 94.300 personas sin estudios. Eso son datos del informe de Olivenza de 2019. Nos encontramos entonces que en los estudios, personas que tienen estudios universitarios, las que no tienen discapacidad son un 36,4 y casi la mitad son personas con discapacidad, ¿no? Son el 16,9. ¿Y cuál es el perfil que tienen estas personas, las personas con discapacidad con estudios superiores? Son prioritariamente mujeres con una edad, el 19,4 tiene una edad comprendida entre 25 y 44 años, hay mayor presencia en los núcleos urbanos que en las zonas rurales y según el tipo de discapacidad hay mayor presencia en las discapacidades físicas, después le siguen las visuales, la auditiva y la discapacidad intelectual. Vemos que hay un gradiente social ahí porque son las personas que apenas tienen presencia en las universidades españolas. Si contrastamos esa información con el informe Olivenza nos dice que el mayor porcentaje de discapacidad de personas con discapacidad sin estudios está correspondiendo a las personas que tienen discapacidad intelectual. En concreto son un 29,4%. Luego veremos iniciativas que se están haciendo hacia este colectivo que incluso en otras ponencias ya se han destacado. En nuestro tercer punto estábamos identificando cuáles son los factores que influyen en ese acceso y en esa permanencia y creemos que es importante tener una serie de cuestiones a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esa carencia a nivel de la carencia en el colectivo en esta etapa educativa? ¿Qué dificultades están encontrando? ¿Qué razones explican que haya un alto porcentaje de abandono del estudio universitario? Y por qué además pues, hay una reducida proporción de gente titulada, de gente con discapacidad que es egresada de las universidades. Creemos que la hipótesis nos la debemos de plantear desde una perspectiva holística que sea integrada y que cuestione también y analice una perspectiva espaciotemporal, que aborde tanto el antes, viendo cuál ha sido el origen y cuáles son las causas que explican la baja presencia, también estableciendo y analizando el durante, es decir, cuando ya acceden a la universidad, qué condiciones, en qué situaciones están y qué es lo que influye en que puedan permanecer o no. Y por supuesto el después, ¿no? Hacer un balance de las consecuencias, de las oportunidades que han tenido dentro de la universidad y ver si se abandonan o realmente quienes consiguen completar su etapa. En este sentido, identificamos que las causas realmente son multifactoriales, también hay que estudiarlo de forma muy personalizada quizás, pero sí que se puede hacer a nivel general una serie de factores que influyen. Vemos que también tendrá distintos puntos de intensidad en el colectivo, ¿no? En ese sentido hemos destacado en la tabla 1 que principalmente viene arrastrado la baja presencia en las universidades españolas de personas con discapacidad tiene mucha causa el déficit educativo que arrastran de la etapa previa, primaria, secundaria, bachiller, también la presencia familiar, el apoyo que tiene la familia, la expectativa, los índices de participación que tiene el proceso educativo deben de ir en la misma línea. Los centros educativos de primaria, como ya universidades, también crear ese apoyo. También encontramos, y es muy típico en España, las dificultades que hay en la transición de una etapa primaria a secundaria y, por supuesto, a una educación superior. No hay preparativos, ¿no? Las barreras de acceso que se producen en la permanencia en la universidad, por ejemplo, las dificultades a nivel de obstáculos en el entorno físico, que quizás ahí está más avanzado en España. A nivel cognitivo, todavía se quiere, hay un proyecto para crear una ley de accesibilidad cognitiva y, por supuesto, las adaptaciones curriculares, ¿no? Que creemos que esto pueden ser los principales limitadores del aprendizaje y la participación. Por otro lado, no es novedoso, creo que todos los que estamos aquí
coincidiremos que las mayores discriminaciones también son las dificultades a nivel actitudinal y social, ¿no? Por supuesto, el acoso que está presente en la mayoría de la población, pero con especial relevancia en las personas con discapacidad. En este sentido, sí que hay estudios que lo demuestran. Ahora os vamos a aportar unos datos de ese estudio específico para las personas con discapacidad. También el hecho de que la normativa que tengamos sea efectiva, se ponga los medios para tratar de cumplir la norma. Es otro de los factores que consideramos importantes. También la formación del personal docente en cuanto a la atención educativa a la diversidad. Hay que poner también el foco de que sea la institución, sea el profesorado el que se adapte a la diversidad humana que tenemos presente en nuestras universidades. También las aspiraciones laborales que tengan y las expectativas que cada persona, cada estudiante tenga, es importante, y las medidas de acción positiva que se vayan implementando en el contexto universitario. Además de, bueno, la incidencia de inserción sociolaboral que tengan las personas con discapacidad. De sobra también para el colectivo de personas sin discapacidad, están viendo, hay una baja frustración porque no es determinante tener una titulación, un estudio superior para conseguir un empleo. Entonces, muchas veces en el colectivo también eso es algo que frena, ¿no?, el acceso a las universidades. Como os decíamos, hay estudios que demuestran el tema del acoso como una de las principales causas, ¿no?, de la discriminación a nivel actitudinal de las personas con discapacidad en los centros educativos y en las universidades, ¿no? Es la principal causa en la que incluso el ciberacoso es una encuesta, un trabajo empírico en el que demuestra que el 80% de la población, más del 80%, se considera que ha sufrido acoso por ser diferente o tener una discapacidad. Y entre ellos, el 37,4% ve que la principal causa también suele ser su aspecto físico. Las repercusiones más directas de sufrir un acoso por discapacidad fundamentalmente influyen en el rendimiento escolar. Y vemos como entre el 40 y el 60% de las personas encuestadas señalan que las principales consecuencias en el rendimiento son principalmente sentirse inferior al resto, a su grupo de iguales de estudio, el disgusto y el desagrado de acudir al centro, la pérdida de concentración y también la falta de confianza respecto a las habilidades académicas que todas las personas tenemos. Y por último, como decíamos, queríamos destacar ciertas iniciativas que se desarrollan en España que favorecen, ¿no?, que haya la inclusión educativa. A nivel normativo, está establecido en nuestra Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad que las universidades deben implantar programas de sensibilización, información y formación a los equipos directivos, al PDI, al personal docente investigador, para promover la atención educativa a la diversidad, a las necesidades educativas especiales. Y eso, pues bueno, es habitual que se vayan implantando planes de formación destinados al PDI. También, pues, desde mi punto de vista, muchas veces parte de la voluntad del propio profesorado que plantee estos proyectos, no tanto como de la propia universidad, sino lanzan una convocatoria y los profesorados deciden, ¿no?, o diseñan un proyecto para dar estos cursos, con lo cual es algo un poco residual, ¿no? Desde el Real Decreto de 2010 también vemos que a nivel de universidad sí se trabaja el tema de que si hay personas con discapacidad existan los medios materiales, humanos y técnicos que garanticen la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. En ese sentido, eso se materializa con las unidades de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, en el que ahí, pues, se hace un estudio y se prevé qué adaptaciones hay que hacer para el alumnado. Por otro lado, sí que hubo una propuesta de desarrollo curricular de proyectos formativos universitarios en materia de diseño para todos. A raíz de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de Accesibilidad Universal, se estableció un plazo en el que decían que los currículums formativos universitarios debían de ser accesibles y diseñados para todos. En este sentido, pues, a iniciativa de la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la ANECA, que es la Agencia de Evaluación, y Fundación 11, impulsaron un proyecto en el que se materializó luego en 20 publicaciones, donde colaboraron distintos investigadores y profesionales y profesores de universidades en materializar documentación en la que sirviese de base para las universidades, para las facultades
dificultades y específicamente para el PDI, de cómo ir introduciendo los parámetros del diseño universal y la accesibilidad en titulación universitaria. Actualmente hay más de 20 publicaciones enfocadas, por ejemplo, en trabajo social, enfermería, en económica, empezaron por las de arquitectura, con lo cual es importante también desde el sistema universitario ir formando en estas competencias a los futuros profesionales que van a estar en contacto con la diversidad humana, ¿no? Y bueno, y aquí, a diferencia de otras propuestas, muchas veces luego se ha hecho un estudio en el que han analizado el grado de implantación que han tenido estas propuestas de título, ¿vale? Y por último, sí que nos gustaría destacar la importancia que están teniendo los programas Unidiversidad a nivel nacional. Son programas que, como hemos visto antes, las mayores tasas de personas con discapacidad y sin estudios son las personas con discapacidad intelectual, y gracias a estos programas que están financiados por el Fondo Social Europeo e impulsados por Fundación 11, actualmente tenemos 31 universidades españolas que están destinando un programa específico que se desarrolla dentro de la universidad con una formación humanística y que están orientados en jóvenes entre 18 y 30 años que se forman para la inserción sociolaboral y tienen una experiencia dentro de una comunidad universitaria, con lo cual fomenta su inclusión con la idea también que luego sea el proceso, a lo mejor, para iniciar una titulación nueva, ¿vale? A continuación, dejamos la bibliografía y nos damos las gracias también por vuestra atención, y cualquier duda al respecto que tengáis, podéis contactar con nosotros por correo electrónico o bien ahora en esta sesión de debate, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Javier, por ajustarte súper bien a los tiempos. Ahora damos inicio con la ronda de preguntas. Ya hay algunas dudas e inquietudes en el chat que está habilitado. Y voy a iniciar. La primera es para Maribel. Y dice, con base en la propuesta y posicionamiento que nos presentas, ¿cómo articulan con la Comisión FESI Incluyente y la formación de profesionales en educación especial o áreas de atención a personas con discapacidad en educación especial y rehabilitación desde la FES Iztacala? ¿Cómo se abren espacios de debate, reflexión, revisión y cambios en las tensiones que ello representa? Claro. Bueno, primero comentar que el proyecto del que partimos para este trabajo que presentamos hoy es independiente de la COFI, aunque evidentemente la apuesta es que podamos articular diferentes actividades con la COFI, que es la Comisión Institucional que busca establecer procesos de inclusión en la comunidad universitaria. Por el tema de pandemia, bueno, la COFI se instituyó en el 2019, sin embargo, por temas de la pandemia, hubo ahí como bastantes tropiezos para poder darle seguimiento a las actividades que teníamos propuestas, y luego pasamos por un cambio de dirección del plantel, en fin, ¿no? Como hay varias cosas, entonces habíamos empezado en la COFI con algunas actividades dirigidas a la población en general, sobre todo de sensibilización, como un primer paso. Y luego, bueno, un poco quedamos a la deriva con estas cosas, y justo hoy tenemos una reunión en donde lo que buscamos es reactivar el proceso. Originalmente teníamos representantes de cada carrera en la FESI, y para poder hacer un trabajo conjunto. No tenemos en la FESI una carrera de educación especial, no tenemos formación en profesionales en educación especial, pero sí la carrera de psicología tiene un área que está dedicada a la rehabilitación en educación especial, como un modelo ya, pues lo sabemos todos, bastante viejo, ¿no? Y en el caso de Suayet, tenemos también un área dedicada a la atención de necesidades educativas especiales.
En fin, para no extenderme demasiado, lo que estamos tratando de hacer desde la COFI es articular todos los esfuerzos que se han hecho como independientes o individualmente o a título personal para poder lograr políticas y procesos institucionales que nos lleven hacia una cultura incluyente. Y en el caso de Papime, pues estamos, decía yo al inicio, un grupo de profesores impulsando esto para la carrera, pero efectivamente la apuesta es que más que esfuerzos a título personal, que se puedan establecer diálogos, debates en donde, bueno, hemos estado invitando a gente que consideramos que pueda abanderar estas propuestas para poder juntos construir un proyecto de universidad incluyente. Muy bien. Tenemos otras preguntas. Esta va dirigida a Javier y menciona, pese al avance que tiene España en cuanto a inclusión en las universidades, ¿todavía se puede hablar de discriminación contra las personas con discapacidad a nivel de la educación superior? Bueno, pues es complejo un poco contestar también la pregunta. Creo que en ese sentido las personas que acceden ya a la Universidad de Educación Superior, estaréis de acuerdo que son casi supervivientes. En educación superior quizá no es tan plausible, ¿no?, la discriminación, sino están los derechos reconocidos y muchas veces más las actitudes de los profesionales, de la universidad, de la predisposición. Más temas de acoso, discriminación, no. Quizás esa discriminación es más sutil, que no lleguen a un currículo adaptado, a una adaptación curricular, que no comprendan a nivel, sobre todo, discapacidad intelectual, que es el colectivo que más comprendo yo, no conozco, pero no llega a ser una discriminación directa. Muchas veces sí que ante esa dificultad pues tratan de por probar, ¿no? Dice, bueno, quizá una formación profesional o lo dejan paralizado y luego continúan, pero tan directa no creo que se produzca como en los centros educativos. Muy Porque bien, están los medios, como decía, las unidades de atención al estudiante con discapacidad, entonces está la vía. claro. Muy bien. También tenemos una pregunta para Raúl Calva, que dice, la UACM tuvo una situación que llegó a ámbitos legales sobre la falta de apoyos y ajustes para realizar la carrera de comunicación. La pregunta es si en su estudio han analizado el caso, ¿qué cambios y aprendizajes representó para la UACM? Bueno, respondiendo a la pregunta, dentro de nuestras entrevistas que tenemos en la tesis, le hicimos una entrevista a un compañero que pertenece al proyecto Letras Señadas. Él es sordo. Este compañero nos comentaba que en el 2010 él ingresó a la universidad, a la carrera de Comunicación y Cultura. Este compañero, en ese momento no existía este proyecto, no pudo certificar ninguna materia porque no había intérprete de lengua de señas. Entonces acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese entonces. eh, Se metió la queja, hubo una resolución hasta el 2016, me parece, y dentro de esta resolución se llegó a una conciliación entre el compañero y la universidad, donde la universidad se comprometía a cumplir ciertos puntos, pero fue hasta 2019 que se crea el proyecto Letras Señadas y es donde se contratan a estos, me parece que son dos intérpretes los que están ahorita laborando solamente en esta carrera. Ese compañero en ese lapso desertó de la universidad, se fue a una universidad privada, comentaba que ahí tenía que pagar por un intérprete de lengua de señas por hora y deja nuevamente la universidad privada, regresa en el 2019 y afortunadamente en ese año ya se lleva a cabo pues, el proyecto Letras Señadas y pues ya está él cursando la licenciatura en Comunicación y Cultura, pues con los intérpretes que como ajuste razonable para que pueda concluir sus estudios. Muy bien. Tenemos otra pregunta para Javier Cortés
que dice: de la implantación del diseño para todos en algunas titulaciones en España, trabajo social, enfermería, etcétera, ¿qué conclusiones se obtienen del estudio que se ha hecho de esa implantación? Antonio ha hecho la pregunta, lo estaba buscando el estudio por compartirlo, pero no me ha dado tiempo, estaba subido en la red y es muy heterogéneo, porque claro, cada propuesta que se hizo de cada grupo en cada disciplina lo planteó de una forma. Y aquí sí que es verdad que hay complejidad en cuanto a, ya sabéis, las universidades tienen con la agencia, con la NECA, unos criterios para que se lo acredite. Entonces, introducir cambios es complejo. Muchas veces vayan más también que el docente tengamos esa propuesta y ver cómo implantarlo, en qué medida podemos introducir esos conceptos, en qué asignatura, cuándo es oportuno tener en cuenta a las personas, siempre, evidentemente, pero tener en cuenta a las personas con discapacidad. Ahora, si me dais unos minutos, busco el enlace o lo comparto por aquí para que lo veáis. Pero ya os digo, cada disciplina lo abarcó de una forma y sobre todo yo veo la complejidad encima de criterios de ANECA. Muy bien. Sí, el enlace se puede compartir ahorita por el chat. Ok, para Michelle Lapierre nos llega la pregunta de: ¿los movimientos de personas con discapacidad coadyuvan en la lucha de inclusión de personas con discapacidad en las universidades chilenas? Usted mencionó algo al respecto de los movimientos sociales, pese a que este no es el tema específico de su estudio. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, agradezco mucho la pregunta en relación a los movimientos, porque parte del concepto de educación inclusiva que en el equipo de trabajo proponemos es sacar la educación inclusiva desde las puertas, digamos, de la universidad, ¿no? Y poder tener ese vínculo con la sociedad civil. Al respecto de la pregunta, en el año 2011 en Chile hubo un movimiento estudiantil muy, muy grande que abarcó la enseñanza media y también la universidad, y en ese estudiantiles se demandó una ley por una educación inclusiva y nace, a propósito de esas protestas sociales, la Red de Estudiantes con Discapacidad, que es una red de estudiantes universitarios con discapacidad que lograron, a través de la manifestación, la presión y el diálogo con los parlamentarios, incluir la temática de discapacidad en la ley de inclusión escolar, donde no estaba inicialmente. Por lo tanto, efectivamente los movimientos sociales tienen un rol súper importante. Y ya yendo más hacia el presente, en el año 2019 nosotros tuvimos el llamado estallido social de Chile, ¿cierto? O revuelta popular, que todavía continúa. Y a propósito de esa revuelta popular, se crea el Colectivo Nacional por la Discapacidad, o CONADIS. Ese colectivo reunió en ese momento más de 200 agrupaciones de personas con discapacidad, donde pusieron en la mesa distintas demandas sociales al alero de esa revuelta popular, y una de esas demandas más relevantes también tenía que ver con los procesos de educación inclusiva. Por lo tanto, efectivamente los movimientos sociales son de tremenda relevancia para poder pensar una educación inclusiva real, ¿cierto? Plena, efectiva, que ponga a la universidad en su rol público, no solamente en un rol técnico formador, sino en un rol público de incidencia política y social en cada país, en cada sociedad, y por lo tanto ahí los movimientos sociales tienen un rol fundamental. Muy bien. Nos llega también otra pregunta, igual para Michelle, que dice: usted menciona que no es suficiente con hacer materiales y aulas accesibles, que se requiere una cultura institucional inclusiva para hacer un verdadero cambio. Si usted tuviera la oportunidad de tomar decisiones en una institución, ¿por dónde empezaría, tomando en cuenta el contexto de pandemia actual? Bien, muchas gracias por la pregunta también. Bueno, yo pertenezco a un grupo operativo de CINDA en Chile, donde hicimos un estudio bien grande sobre inclusión, y actualmente estamos haciendo otro que me sirve mucho para poder responder esta pregunta. Nosotros hicimos un estudio de percepción estudiantil muy, muy grande, con más de 4.000 personas que respondieron esas preguntas, y en el estudio se revela que la necesidad de pensar una universidad inclusiva va más allá de la segregación por grupos particulares. O sea, nosotros no deberíamos pensar una educación inclusiva para las personas con discapacidad, deberíamos pensar en una universidad inclusiva.
Y ese cambio de mirada es fundamental para que no nos centremos justamente en solamente pensar los aspectos técnicos, que las personas con discapacidad lo requieren, pero también otras personas requieren otros aspectos técnicos de ajustes razonables en la universidad. En ese sentido, mi experiencia en haber fundado uno de los centros especializados acá en la Universidad Católica de Temuco, identificamos que, por ejemplo, la situación de pobreza para muchos estudiantes con discapacidad era mucho más grave para ellos y mucho más limitante que la propia discapacidad. Era esa su principal barrera. Algunos de ellos ni siquiera desayunaban, por ejemplo, para llegar a la universidad. Y eso era lo que más les impedía a ellos poder insertarse, por ejemplo, integrarse con sus compañeros. Entonces, necesitamos pensar una educación inclusiva en términos transversales, donde estos grupos que a veces nosotros hacemos como acciones separatistas, las podamos pensar desde una coalición, ¿cierto? De grupos que se encuentran segregados por el mismo patrón de tener un sistema educativo actualmente altamente vinculado al sistema capitalista, profundamente anclado en las perspectivas más técnicas de la universidad y no en su capacidad política. Por lo tanto, nosotros creemos eso. En nuestro estudio nosotros, por ejemplo, hablamos de inclusión en relación a los estudiantes que son padres o madres, los estudiantes que trabajan, los estudiantes que cuidan a otras personas, los estudiantes que son extranjeros y que están en la universidad, en fin, o sea, crear un sistema transversal nos permite pensar en una universidad inclusiva. Yo creo que eso es lo más relevante. Por lo tanto, si yo tuviera la posibilidad de tomar esas decisiones, como aparece ahí en la pregunta, lo que haría principalmente es dejar los programas más separatistas de apoyo a la inclusión y pensar en una educación inclusiva, en una universidad, ¿cierto? Inclusiva desde una perspectiva transversal, que implique que los estudiantes con discapacidad se vinculen con las otras personas permanentemente y no solamente que reciban apoyo técnico o creen lazos con otras personas con discapacidad, que son los únicos que puedan estar, por ejemplo, dentro de su círculo. Muy bien, ahí en el chat tenemos igual la liga para la próxima sesión. Agradecemos enormemente todo el equipo organizador y los otros ponentes y toda la gente que está detrás, estas intervenciones, este diálogo muy enriquecedor. Y bueno, les invitamos a las 10:15 a nuestra siguiente mesa del día con el conversatorio titulado Educación Superior y Discapacidad, retos, preguntas y propuestas para la construcción de una agenda en común. De nuevo. Solamente una intervención muy cortita por un pedido que están haciendo en el chat. Lo mencionábamos ayer, nosotros no podemos dar los contactos ni los datos personales de los ponentes, quienes al final de su presentación suelen poner sus correos, así que nosotros no podemos dar esos datos, pero si quieren solicitarlos en el chat sin ningún problema. Así que ese es el motivo por el que no podemos responder el pedido que nos hace Katy. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias a todo el equipo técnico, a los intérpretes, a las intérpretes y a todos los ponentes. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.